Bienvenidos a este espacio que tiene como epicentro el Aragón Business Summit 2025. Ya sabéis que es este encuentro, este evento en el que aparecen voces inspiradoras, algunas de esas voces más top que nos van a decir cómo tenemos que trabajar en esto de la innovación, la estrategia, en esto del I+D+I, en cómo vender mejor, que la siguiente voz que nos visita ahora mismo nos va a ayudar a eso, en la venta. Esto es muy importante para todas las empresas, como os podéis imaginar. Así que le damos la bienvenida ya a Inés Torremocha. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estás? Muy bien, Lorenzo. Bienvenida. Encantada de acompañaros y feliz de venir a casa, que aunque no vivo en Zaragoza, yo soy mañica. Tú eres de aquí. Soy de aquí. Además eso lo reivindica siempre, ¿no? Sí, las raíces tiran. Muy bien. Inés Torremocha es experta en inteligencia emocional aplicada a la venta, o sea, nos va a enseñar bien cómo tenemos que vender. Ella es conferenciante internacional y además autora de un bestseller, a mí me encanta el nombre, que es La vida es venta. O sea, Inés, yo creo que ese libro ya es como una, no sé, una declaración de intenciones, por decirlo de algún modo, ¿no? Es que cuantos menos rodeos, mejor, ¿eh? De hecho, os tengo que decir, que no es algo que suelo compartir, que mi editor, yo publiqué con un sello editorial del Grupo Planeta, no le gustaba el título, no lo tenía nada claro, ¿no? Y vamos, al final sí que lo terminó de ver. Y es que yo escribí este libro muy conectada con la Inés de hace... En aquella época cuando lo escribí, ahora llevo pues 25 años largos, pues cuando lo escribí, esa vista atrás de la Inés de hace 20 años que empezó en ventas y que no tenía un manual ni una formación clara con la que enfrentarme al primer cliente al que me enfrenté en mi vida. Porque ¿no? lo hay ese manual. Bueno, igual tú nos das ahora un manual, ¿no? Por decir unas claves, claro. Pues La vida es venta, yo lo escribí pensando en qué me hubiese gustado saber antes de empezar mi carrera como profesional de las ventas. Entonces ese título lo tuve como siempre en mente porque soy una firme convencida, y lo hablábamos un poquito antes en el making of, entre bambalinas, que no hace falta estar delante de esa transacción económica para estar delante de un proceso de negociación. Y es que estamos constantemente negociando una idea, un proyecto. Te refieres sin darnos cuenta incluso, ¿no? En muchas ocasiones, claro. De ahí la vida es venta, porque vender es ayudar y es estar al servicio. Claro. Así que, sin rodeos, un título que creo que va directo donde le quería dar. Decía antes que eres experta en esto de la inteligencia emocional aplicada a la venta. ¿Cómo se mezcla esto de la inteligencia emocional y la venta? Pues te tengo que decir que yo al principio me parecía que era como mezclar agua y aceite. Sí. Digo, vamos a ver, yo una mujer con mucha orientación al resultado, que me miden por mis resultados en venta, donde los números tienen que salir, muy estratégica, muy analista. ¿Qué me están hablando los hippies comeflores estos de la inteligencia emocional? ¿Qué me están contando? Emociones y números como que no casan, ¿no? Una cosa con otra. La primera escéptica, ¿no? de todo esto fui yo. Sin embargo, tengo que reconocerte que después de un momento muy complicado en mi carrera profesional, y no quiero hacerte mucho spoiler porque en la conferencia también voy a compartirlo, me encontré perdida y entendí que no todo estaba en los números. Así que en ese momento llegué al mundo del crecimiento personal, empecé a formarme y me di cuenta no solo de que la inteligencia emocional tenía cabida en cualquier estrategia de ventas o en cualquier proceso de negociación, sino que tenía todo el sentido del mundo. Porque tú puedes ser un profesional de las ventas con una parte técnica muy trabajada, y tienes que ser un técnico, o tienes que tener la parte técnica muy trabajada, por supuesto. Sin embargo, no podemos perder de vista todas las competencias que necesitamos adquirir desde el punto de vista de la inteligencia emocional para gestionar que no siempre vas a cerrar por encima del 100% de ventas, para gestionar que de cada 10, a lo mejor 8 te han dicho que no ese día, para gestionar que tú vas cambiando a una velocidad, pero el mercado muchas veces va más veloz que tú. Incluso para saber ponerse en el lugar de a la persona a la que estás vendiendo, en el otro lado, la persona del comprador. Completamente. ¿Ayuda también eso para la venta? Completamente, esa empatía, pero ojo, esa empatía que tiene que ser también estratégica. Por eso la inteligencia emocional casa muy bien con estrategias y técnicas de venta, y para mí ahora son absolutamente inseparables. Lo hemos dicho alto y claro, tú ahora eres coach, te has formado para ello. A mí me gusta también que insistamos mucho en ello, porque ahora parece que, bueno, pues muchas personas, ¿no? Dicen, yo soy coach, ayudo a la gente, pero hay una formación detrás. Esto es importante, ¿verdad? Hay que formarse, y además hay que formarse con escuelas que te acrediten, que sean serias, sobre todo porque la parte técnica te va a dar a ti mucha seguridad a la hora de acompañar luego a otros profesionales. Así que yo creo que
que ser coach está muy bien, estar al servicio de las personas, igual que yo siempre digo que vender es ayudar, los coaches estamos al servicio de las personas y esa certificación técnica y reglada está muy bien, pero de verdad, más que de cara a tu currículum y a cuánto puedas impactar con ese currículum, es porque necesitamos ser serios. Y si te estás poniéndote al servicio de acompañar a una persona, necesitas unos requisitos mínimos para no estropear nada, porque si lo haces desde me he hecho un curso online de fin de semana, puedes hacer mucho daño, porque también estamos hablando, y eso que yo hago coaching ejecutivo, no hago coaching de vida, pero al final, Lorenzo, cuando abres un melón, aunque tú vayas a trabajar un tema profesional, vas a encontrarte muchas cosas. La vida, al fin y al cabo, el trabajo es vida, vida es trabajo, casi y muchas veces. Y lo vas a permitir, además, ya que me has lanzado esta pregunta, dos cosas. Primero, formarte con responsabilidad, y dos, no ser intrusistas, ¿vale? Yo académicamente estudié psicología, pero no soy psicóloga, pero tengo colegas psicólogos. Así que el coach hace una serie de acompañamientos maravillosos, pero hay momentos en los que también tienes que saber cuándo derivar a otro profesional. Claro. Te pregunto también, ya sé que va a ser pedirte que resumas mucho en 40 segundos, ¿cuál es la técnica que tú has trabajado y que seguro que va a ayudar a muchas de nuestras empresas aragonesas? Muchas evidentemente tienen que vender, que se llama así transformación. Creo que incluso ha evolucionado y ahora es transformación 4x4, ¿no? Vamos ahí enriqueciendo. No está mal escrito, ni tú lo has pronunciado mal. No es transformación, sino transformación. Con dos Cs, ¿no? Con bien dos claro. Cs, porque... Y aquí vamos ya a entrar un poquito en la parte de inteligencia emocional. Las palabras no son inocentes. Entonces podemos hackear nuestro cerebro incluso con las palabras que empleamos. Así que transformación ya empieza con el compromiso de transformarnos pasando a la acción. Y los empresarios aragoneses, los autónomos como yo lo soy, tenemos que evolucionar nuestros negocios desde esa transformación pasada a la acción, porque muchas veces nos quedamos en debería hacer esto, debería hacer lo otro, tengo que entrenar a mi equipo en esto, yo tengo que capacitarme en lo otro, tengo que generar estas alianzas, pero ¿lo estamos haciendo? Entonces, ¿cuántas cosas se nos quedan en el aire? Así que, volviendo a tu pregunta, esta metodología o esta manera de trabajar es bajando a tierra en el minuto número 1. ¿Dónde estás y dónde está tu negocio? Claro. Y dónde quieres estar y dónde quieres llevar tu negocio. Tienes que hacerte preguntas, muchas preguntas serán incómodas, pero son necesarias. Así que es un modelo en el que nos apalancamos en 4 pilares fundamentales, y en cada uno de los pilares trabajamos, pues por ejemplo, el primer pilar, trabajamos la parte de la aceptación, aceptar las reglas del juego pasando a la acción, y ahí ya nos puede salir un primer recorrido que realizar, porque no siempre somos responsables de lo que del momento en el que nos toca desarrollar nuestros negocios, independientemente de a lo que te dediques. Pero sí diferenciar si estamos resignados a esos cambios del mercado, de la competencia, de el obstáculo que tengamos, o si realmente lo hemos aceptado y qué vas a hacer pese a ello, porque tú tienes que seguir. Por eso se recalca mucho la palabra acción, ¿no? Al final, por eso, claro. Acepta acción. Pues Inés, te pido, a modo de resumen, ya si te parece, que cerremos en este siglo XXI tan digital, que corre todo tan rápido, ¿no? En el que nos encontramos, donde la IA nos supone un reto también. ¿Por dónde tienen que ir nuestras empresas para poder vender, ¿no? Donde ahora todo es un mundo digital y uno, me lo invento, desde Zaragoza, Pinsec o Huesca, puede estar vendiendo hasta Australia, ¿no? Correcto, pues ahora que no tenemos fronteras tenemos que abrazar este cambio con una visión 360, vaciando de creencias limitantes como dónde voy yo, a mi edad, si mi negocio no está digitalizado, sin dejar de mirar a las grandes corporaciones que ya están ahí. Y les miramos sintiéndonos pequeñitos y yo no tengo recursos para, es decir, esa basura mental, vaciarla un poquito, abrazar el cambio, porque no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente, la digitalización, la inteligencia artificial, que puede ser un gran asistente para nosotros, sin olvidarnos de que al final las empresas las forman personas y seguimos siendo personas que venden a personas. Qué importante es eso, ¿eh? No olvidarnos nunca de la persona. Como se nota que Inés Torremocha es experta en inteligencia emocional aplicada a la venta, eso sí. Inés Torremocha, un placer escucharte, de verdad, gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias. Consejos inspiradores los que nos acaba de dar Inés Torremocha, y van a seguir llegando aquí a través de este Aragón Business Summit 2025 organizado por el IEF, por el Instituto Aragonés de Fomento.